¿Y se puede hablar con cualquier animal? Siempre y cuando quiera hablar contigo, con cualquiera. Siempre digo que es como un paquete de información que te llega y tú decodificas la información. Es decir, te pueden llegar imágenes, sensaciones, emociones. Hay gatos que son súper majetes, te cuentan un montón, y hay perros que son como mucho más cerrados. O sea, depende mucho del individuo. De un animal que es presa, como puede ser un caballo, o de un animal que es depredador, como un perro o un gato, la manera en la que gestionan y ven el mundo es diferente. ¿Se puede hablar con insectos? Sí, lo que pasa es que no es igual. Intentamos escucharles a ellos sin escucharnos nosotros primero. O sea, pedimos al animal calma cuando nosotros estamos en un pico de estrés tremendo. O sea, siempre digo que es el mismo ejemplo cuando dices a un niño ¡cállate, no chilles! Y se lo dices chillando, ¿no? Sí. Que el niño es como ¿qué está pasando? Bienvenidos al podcast de Animal Touch. El podcast donde hablamos de todo animaladas. En el episodio de hoy, más allá de las palabras, el arte de la comunicación animal. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Animal Touch, el podcast en el que hablamos de animaladas. Hoy propongo un tema súper interesante. Imagínate que puedes hablar con tu perro, con tu gato o el animal que tengas, lo que está pensando y lo que está sintiendo. Suena guay, ¿verdad? Pues de eso vamos a estar hablando hoy con Clara, que la podrás conocer como Ama Naturis en redes sociales. Y vamos a hablar de lo que es la comunicación animal. Bienvenida, Clara. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Cuéntanos, para que la gente entienda un poco qué es la comunicación animal. Pues la comunicación con animales es una comunicación que es intuitiva telepática, es decir, es a nivel energético, no es a nivel, por ejemplo, de etología, que un etólogo viene y mira pues el lenguaje corporal y lo que está pasando, sino lo que yo hago es ir a nivel energético. Entonces trabajo con las emociones y los pensamientos que tienen ellos. Al final es como, siempre digo que es como un paquete de información que te llega y tú decodificas la información, es decir, te pueden llegar imágenes, sensaciones, emociones de lo que ellos están pensando y sintiendo, porque al final ellos pues ven el mundo muy parecido a como lo vemos nosotros. O sea que nunca realmente es un lenguaje, ¿no? Porque me imagino que mucha gente se preguntará de, oye, tu perro, o mi perro me está hablando en español, me está hablando en chino, me está hablando en algún idioma, o sea, siempre es... Es energético, entonces lo que haces es la información, yo siempre digo que la información son ondas, o sea, el sonido son ondas, la luz son ondas, entonces la información siempre va a llegarte en forma de ondas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues si alguien, por ejemplo, habla nuestro idioma, pues escucha el podcast, lo oye tal y dice, entiendo perfectamente lo que me están diciendo. ¿Qué es lo que ocurre con la comunicación telepática? Es parecido. Son ondas de información que ellos emiten, esa información me llega y yo lo que hago es como traducirla o decodificarla. Me pueden llegar esas sensaciones diferentes, emociones, cosas que se pueden como asemejar a la frase, pero no son frases realmente, son conceptos, y yo lo que hago es traducirlo y entonces le digo a la persona, oye, mira, tu animal dice esto, 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 me enseña esto, 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 y al final ahí es donde se hace la comunicación. ¿Y se puede hablar con cualquier animal? O sea, con Sí. Perros, gatos, caballos, sí. Elefantes, cualquier con cualquiera. cosa. Siempre Vale. Y cuando quiera hablar contigo, con cualquiera. Y otra cosa que me preguntaron es, ¿se puede hablar con insectos? Sí, lo que pasa es que no es igual. Ajá. O sea, ellos, por ejemplo, los que son mamíferos y demás, tienen como, y justo los que viven más con personas, tienen una parte como mucho más humana, por decirlo entre comillas, porque no me gusta, o sea, los animales tienen que ser animales, pero al vivir con nosotros tienen una manera de gestionar más humana. Los insectos, el problema es que no tienen sistema límbico ni parte del neocórtex, pero sí que es verdad que se mueven mucho por energías. Entonces son comunicaciones más básicas para nosotros, pero a nivel de naturaleza tienen una gran conexión con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, no le puedes decir a un mosquito, oye, no me piques. Me cago en tus muertos, no me piques. No me piques, eso no funciona así. Pero sí que es verdad que comunicaciones que hago con los insectos es cuando hay un gran grupo de insectos, entender qué está ocurriendo a nivel energético en ese espacio para que el insecto quiera estar ahí. O sea, otra cosa es que tengas una casa a mitad del campo y haya hormigas. Oye, pues es que has puesto tu casa donde la casa de ellas. Pero si hay una comunicación, lo que pasa es que es diferente. Quizás no es tan verbal, no es tan clara o conceptual, pero sí hay una comunicación. Al final todo es energía. Y los insectos también tienen energía, tú la tienes y tú puedes emitir energía y entender qué respuesta hay de vuelta. Dentro de ese, voy a hacer así entre comillas, lenguaje o energía que te transmiten los animales, has dicho que pueden ser sensaciones, imágenes, ¿hay algún tipo que sea como más que otro? Me refiero, ¿recibo más imágenes por lo general de parte de perros, sensaciones Depende de parte del de individuo gatos? mucho, o sea, es más un tema de individuo que de especie. Porque Ajá. La gente me pregunta y me dice, oye, hay un tema de, pues yo qué sé, los gatos hablan menos, los perros hablan más. No, hay gatos que son súper majetes y te cuentan un montón y hay perros que son como mucho más cerrados, o sea, depende mucho del individuo.
Al final cada uno tiene su manera. ¿Y no notas algo más en concreto eso de por grupos, de decir, oye, sí que la tendencia es que los perros son un poco más así? Entendiendo que eso depende del individuo, pero que a lo mejor digas eso, los perros sí que es verdad que son más esto, los gatos más esto, los caballos más lo otro. En principio no, sí que es verdad que luego a la hora de explicarles cosas la cosa cambia, porque cuando tú, por ejemplo, recibes una comunicación de un animal que es presa, como puede ser un caballo, o de un animal que es depredador, como un perro o un gato, la manera en la que gestiona a nivel del mundo es diferente. Pero eso ya es más a nivel de necesidades suyas y de qué les hace falta. No es tanto un tema de... Es muy personal, ¿eh? Porque es que la verdad que cada uno es un mundo. Y hay gatos que a lo mejor dicen, yo no hablo contigo, y hay otros que hablan más que el perro de la familia. Me sorprende eso de los gatos. Sí, pero además que si el otro día tuve una comunicación con una familia que tiene 2 perros y 2 gatos, uno de los perros es un cielo, es un golden maravilloso que daría la vida por cualquiera, el otro es una mezcla de tekel con no saben, y ese no, o sea, no le conseguí sacar prácticamente ni una palabra. Me dijo 3 cosas de que no se me eche en la cama, que es mi cama, que no sé qué, no sé cuántos, y un par de cosas del coche, y sin embargo uno de los gatos era como, pues este hace no sé qué, y el otro no sé cuántos, y es un tema de carácter, y luego la gata iba a su rollo, o sea, la gata... Entonces es un tema siempre de individuos, o sea, más que de... Y al igual que dices que tú recibes esa información, nosotros podemos comunicarnos realmente con ellos. A ver, lo que entiendo que evidentemente que hacemos todos es como decir, oye, no hagas eso, ¿no? Tal, nos comunicamos con palabras, pero ¿realmente dirías que esa es la manera adecuada de hacerlo? ¿O habría alguna otra manera que...? A ver, para mí es, o sea, la comunicación siempre es bidireccional. Ellos nos están leyendo todo el rato, o sea, de hecho tú lo habrás visto cuando tu perro nos acerca a alguien porque no le gusta, que dices, uy, ¿qué está pasando? Hay una comunicación siempre que es bidireccional. Ellos nos captan a nosotros y nosotros podemos comentarles cosas siempre y cuando seamos coherentes. O sea, digamos que la parte verbal es lo último que saben entender. O sea, es un tema más de concepto en general, más de nivel emocional, de nivel energético y de nivel bioquímico. O sea, olfativamente también pueden saber cómo estamos y cómo nos encontramos. La parte verbal, al final, si tú asocias una palabra a un concepto o a una energía, es mucho más fácil que lo entiendan. Si tú, por ejemplo, dices calle y luego le sacas a la calle, pues esa palabra va a tener una vinculación, ¿no? O quieto. O sea, aprenden por conceptos igual que nosotros, pero sí que es verdad que para ellos la parte lingüística, digamos que sería como la menos importante. O sea, siempre hay como una parte mucho más corporal, energética, bioquímica, intencional y luego ya la parte verbal. Pero sí, es siempre bidireccional. Lo que pasa es que tendemos a no escuchar, tendemos a decirles lo que tienen que hacer y no a escuchar lo que necesitan para poder hacer eso. ¿Y nos das algún consejo como para intentar escuchar nosotros de alguna manera? O sea, gente que no haya hecho comunicación como tal, pero que diga, oye, pues es verdad que a mí me gustaría más eso, poder entender de alguna manera y no sé... O sea, voy a hablar un poco más de perros porque al final es el animal que más está en casa y yo creo que es con el que, digamos, más podríamos tener esta comunicación más, ¿no? Pero, bueno, que se aplique a cualquier animal. Pero el decir eso, oye, realmente no entiendo del lenguaje canino o de caballos o de lo que sea, ¿hay alguna manera que podamos nosotros intentar entenderles? ¿Algún consejo? Yo siempre lo que recomiendo es un trabajo largo, porque siempre digo que la comunicación con animales no es que el protocolo sea complicado o misterioso, el protocolo es súper sencillo, requiere de entrenamiento. Y muchas veces intentamos escucharles a ellos sin escucharlos nosotros primero. Vale. O sea, pedimos al animal calma cuando nosotros estamos en un pico de estrés tremendo. O sea, siempre digo que es el mismo ejemplo cuando le dices a un niño, ¡cállate, no chilles! Y se lo dices chillando, ¿no? Que el niño es como, ¿qué está pasando? Pues hay un tema de coherencia muy importante que yo recomiendo a la gente siempre que paren, respiren, hagan un chequeo físico, porque eso te ayuda como a encontrar... Chequeo físico es que noten en la punta del pie, que noto, o sea, ir subiendo, que noten las piernas, ¿qué tal? Un chequeo físico corporal para encontrar un poco el centro y un chequeo emocional, ¿cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? Esas emociones pueden estar afectando a mi animal, de lo que yo tengo dentro de mí, ¿hay algo que mi animal le pueda estar reflejando ahora mismo? Y a partir de ahí, con esa escucha de uno, ya puedes entrar a preguntar al otro. O sea que es súper importante entonces el momento, diría que vital y justo temporal, ¿no? En el que nos encontramos. O sea que si estamos muy estresados o pasando por una mala racha, no recomendaría realmente hacerlo. No, sí lo recomiendo porque creo que es muy terapéutico. O sea, creo que el hecho de poder parar, respirar y tomarnos tiempo para nosotros tendría que ser algo que pudiéramos hacer a nivel vital siempre, de base. Y a partir de ahí, o sea, la gente piensa que la comunicación con animales sobre todo es vinculada en hacer que ellos hagan lo que nosotros queremos. Y yo siempre digo que la comunicación con animales es
entender por qué hacen lo que hacen, punto número 1, y a partir de ahí, cuando yo conecto con ellos emocionalmente, empiezo a conectar conmigo emocionalmente. Y el fondo de la comunicación con animales no es solamente para los animales que conviven con nosotros, o sea, si vamos a nivel más profundo es entender mis emociones, empatizar conmigo y a partir de ahí entender lo que pasa alrededor, conectar con la naturaleza y dejar de hacer las cosas como las estamos haciendo a todos los niveles. Y o sea, los animales nos conectan con las emociones y al conectarte con las emociones te conectan con la empatía y te conectan con el estar presente y a partir de ahí ya es complicado ir fastidiando al prójimo, ¿sabes? Entonces hay un tema ahí de que ellos nos reconectan con lo que realmente somos. Y yo les digo a la gente, digo, hay un ejercicio que es súper sencillo, súper fácil, que puedes hacer todos los días, que es, haces una pequeña meditación, 5 minutos, que no tiene que ser 40 minutos ahí. No, o sea, son cositas cortas, que tú te encuentres bien. Si estás con tu animal en la misma habitación, genial, si no, puedes imaginarle con una foto y sentir cómo conectes con tu corazón y cómo de tu corazón sale un hilo que conecta con el corazón de tu animal. Y a partir de ahí hacer una pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y lo que te venga, que sea diferente a lo que tú has encontrado en tu chequeo, eso es comunicación. Wow. Por eso hay que hacer el chequeo. Porque si te llega algo, dices, esto no sé si es mío, si es de un animal, me lo he inventado, ¿qué ha pasado? Pero si yo soy consciente de cómo estoy y conecto con mi animal, toda la información que llegue nueva ya no es mía, ya es de él. Entiendo. Wow, qué interesante, la verdad. Y es muy sencillo, ¿eh? O sea, que es como cortito, pero hay que ser constante. Ajá. Vale, y si una persona quiere hacer una comunicación contigo, o sea, ¿cómo funciona el proceso? Ahora mismo todas las hago a distancia, porque tengo gente de todas partes del mundo, o sea, ya son 14 años haciendo esto, y es tiempo, o sea, es un proceso. Entonces, trabajo con foto, ¿por qué? Porque al final la foto, hay una ley que es la ley de los protones únicos, que quiere decir que una imagen, sí, o sea, tú pones la imagen... He puesto una cara así un poco tal, porque digo, ¿what? ¿Qué es eso? Pues aunque, por ejemplo, tú ves una foto de 2 gatos negros exactamente iguales, la información en esa foto no está organizada igual, o sea, los protones tienen una diferente organización, con lo cual es un campo electromagnético diferente, con lo cual es una fuente de energía distinta. Entonces, cuando tú vas a conectar por foto, se puede hacer a distancia. Es como la gente que trabaja el Reiki a distancia. Sí. Pues lo mismo. Yo tengo la foto, hago mi meditación, conecto, veo la imagen y con la intención voy a comunicar con ese animal. Entonces me mandan la foto y las preguntas, yo hago la comunicación, la preparo por mi cuenta y cuando llamo a la persona ya es para contarle todo lo que ha dicho el animal, luego les mando todo por escrito y tienen seguimiento. Oye, pues si ha pasado esto, ha pasado lo otro, pues te ayudo con esto, te ayudo con lo otro. Vamos a probar por aquí, vamos a probar por allá. Y la verdad que fenomenal, porque yo ya no tengo, si voy a la casa tengo más información aparte con el desplazamiento y todo, no me permitiría trabajar como estoy trabajando ahora con gente de todos lados, o sea, de Latinoamérica, pero también en Los Ángeles, en Miami, en todos sitios. Y por la foto yo no tengo tanta información en el sentido de que si voy a la casa te puedo decir, pues el perro vive en una casa enorme, con piscina, que le encanta bañarse y no sé cuántos. Sí, como que de esa manera te centras exclusivamente en lo que es en el animal. Y si vive en una casa enorme, con piscina, mejor, porque ahí se reafirma, o sea, para mí, incluso que yo hay veces que soy, porque yo creo que mantener el escepticismo con estas cosas es importante, tanto a nivel usuario como a nivel profesional. Porque en el momento vale, o sea, qué interesante que lo digas tú, ¿no? Porque es verdad que, bueno, aunque creo que hoy en día a nivel humano está cambiando mucho, ¿no? Que la gente se está volviendo más espiritual, más energética, diría que en líneas generales, o al menos en los círculos que yo me muevo, por eso lo veo un poco así. Sí que creo que es algo poco común o poco habitual, ¿no? El que digas, joder, yo soy un ser humano, ¿cómo voy a poder comunicarme y saber exactamente lo que está diciendo este animal y demás? Entonces entiendo que la gente sea un poco escéptica, pero me sorprende que tú, dedicándote a esto, digas, oye, hay que serlo. Hay que serlo, porque al final es una cosa subjetiva y yo sí que he visto mucha gente haciendo comunicación que cuando se creen que lo están haciendo de maravilla empiezan a meter la pata. Y para mí el feedback de la persona es importante. O sea, para mí hacer la comunicación y que la persona me diga, pues es verdad, mi casa es así, pues es verdad, mi animal hace no sé cuántos, me da la tranquilidad de decir, vale, mi trabajo está bien hecho. Y si no está bien hecho, ¿por qué no está bien hecho? ¿Qué ha pasado? No, a lo mejor pues no me he tomado el tiempo para meditar, estoy demasiado cansada. ¿Qué ha pasado para yo? Porque al final estás poniendo voz a un animal que si metes la pata con algo gordo no te va a poder decir que no. Entonces, para mí es algo muy serio. Yo vengo de familia, además de abogados, médicos, etcétera, etcétera. Y yo he hecho un máster en neurociencia porque a mí me gusta mucho la parte neurocientífica. Y creo que el ser un poquito escéptico, estar un poquito pendiente de lo que estás haciendo, es muy valioso porque genera aprendizaje.
Y la gente, claro, cuando yo no estoy en la casa le digo, ¿y tu casa es así? Es como, has hablado con mi perro, o has hablado con mi gato. Cuando le digo, tiene este carácter, o se ha portado súper serio, o ha sido súper majete, no sé qué, es como, efectivamente, ese es mi animal, ¿sabes? Es así, o sea, es tal cual. O sea, lo estoy diciendo en la comunicación con un perro, me dice la chica, le dije, mira, lo siento un montón, pero es que he abierto comunicación, me ha dicho, ¿qué quieres? Dice, ese es mi perro. Ya. Digo, me ha contado 4 cosas importantes y se ha ido y me dice, es mi perro, cuéntame. O sea, que realmente solo te puedes comunicar con ellos en el momento que ellos quieran. Sí, o sea, quiero decir... No puedes como obligarles. No, nunca. Sí que es verdad que rara vez te dicen, oye, que no hablo contigo de nada. O sea, me ha pasado alguna vez, pues yo qué sé, si estaban ocupados jugando fuera y me ha tocado probar otra vez. Normalmente siempre están abiertos a comunicar porque al final, como a la persona con la que conviven le cuesta escuchar, pues al final tener a alguien que te escucha y te recibe y tal, están súper agradecidos con eso. Lo que pasa que es verdad que la comunicación, siempre digo, o sea, salvo que sea un animal que tú puedas ayudar por tu cuenta, yo siempre recomiendo que sea por parte del responsable, porque al final el animal convive con una persona, o con 2 o con 3. Si el animal pide algo, pero no hay una parte humana receptora de esa información, la vida del animal va a cambiar poco. Entonces, para mí es muy importante que el responsable haga las preguntas, que se tome la comunicación en serio, que luego se llegue a un acuerdo. Oye, pues tu perro quiere, yo qué sé, una casa con piscina, ¿no? Pues, por ejemplo, Frida me diría, amiga, ya, estás tardando. Vamos a mudarnos, ¿qué pasa, no? Que yo le diría, pues mi amor, pues todavía no se puede, vamos a ir viendo, pero de momento, yo qué sé, pues te puedo llevar al río o te puedo tal, o sea, y encontrar un poco el equilibrio, ¿para qué? Porque además hay armonía. Si el animal está en armonía, la persona va a estar en armonía. Si la persona está en armonía, el animal va a estar en armonía. O sea, somos un equipo. Entonces funciona el tema así. Y luego conocer, porque hay un tema mucho de expectativa, de cómo creo que es mi animal y cómo me gustaría que fuera mi animal. Y en comunicación entiendes cómo es tu animal en realidad. La gente se desilusiona muchas veces o se decepciona con esto que acabas de decir. Sí, no. O sea, normalmente saben cómo es su animal, pero sí que me ha pasado, por ejemplo, esto sí que me ha pasado más con gatos que con perros, ¿eh? De que te digan, yo aquí no quiero vivir. Hostias, perdón por la palabrota, pero ostras, es que eso tiene que ser muy duro, ¿no? Sí, o sea, hace poco un chico que la verdad que es un fiel más majo, él tiene un perrete que el perrete le ama a él con locura y han cogido un gato y el gato no salía debajo de la cama. Entonces hicimos comunicación y me dijo, es que no sé si es adaptación, él, o sea, es de verdad, pero una bellísima persona, de estar con toda la paciencia y tal, y el gato me dijo, yo no quiero estar aquí. Yo quiero volver con las 2 niñas con las que estaba en una casa, pero había 2 niñas con las que tengo un montón de vínculo y me dijo, sí, porque las niñas vienen y él sale de la cama, debajo de la cama, y si esto y yo no... Wow. Y entonces ahora el chico me ha dicho, dice, joder, dice, con todo el dolor de mi corazón, dice, pero le he dicho que se lo queden, que vuelva a la otra casa. Claro. Bueno, a ver, el amor es eso, ¿no? Exacto. Sí, pero hay gente que se lo toma... Es altruista, ¿no? En plan de, oye, sí, lo que quiero que seas feliz y eres feliz aquí, yo, vamos, o es mi manera de verlo. Y en caballos he visto mucho, no quiero saltar, o no quiero hacer doma, o no me gusta este jinete, o... Claro. En caballos es mucho más divertido. Sí. Hombre. A ver, cuéntanos un poco con caballos. Yo en caballos, o sea, yo te puedo sacar cómo montas solamente hablando con tu caballo. Ajá. O sea, me ha pasado de caballos de comunicar y que me diga, va adelante, la mano izquierda va trincada, el no sé qué, no sé cuántos, tal. Cuando hace la acción, no me hace la acción a tiempo y luego se enfada porque no lo he hecho. O sea, tienen una sensibilidad, es muy heavy. Es un animal que es muy sensible, eso es verdad. Pero es a unos niveles heavy, ¿eh? Ajá. De yo ya sé lo que me va a pedir, porque cada vez que esto lo hace mal, o sea, que yo ya para eso lo hago bien. O sea, tienen como una capacidad súper interesante y hay caballos que les fascina hacer cualquier cosa y hay caballos que no. Ajá. ¿Cuál dirías que es el animal con el que más te gusta hacer las comunicaciones? Ay, es que me lo paso muy bien con todos. También he hecho comunicación con tarántulas. Con te iba a preguntar ahora, ¿cuál es el más raro así que has podido hacer? El más raro, a lo mejor la pitona albina o la tarántula. Era una chica que trabajaba de veterinaria de exóticos y le dejaban animales. Entonces ella tenía su clínica de exóticos y de repente pues la gente decía, ah, sí, no, es que está mal, tal. Y luego no volvían nunca más a buscarlos. Ajá. Entonces había algunos que tal y había otros que se quedaba y su casa era una fantasía. Ya ves. Y había algunos que comunicaban contigo y había otros que no tenían ningún interés en el ser humano más que ser alimentados y ya está. Y esos animales, la gente me dice, ¿vas por el campo y comunicas con los animales salvajes? No quieren, no les interesa. O sea, si necesitan ayuda, sí. Pero si no necesitan ayuda, no es como, ¡ay, un humano que habla con nosotros! O sea, es como un humano que es un poquito menos... Vale, cerrado. O sea que esto era otra pregunta que tenía en plan de, ¿eres como es el Dr. Dolittle, no? ¿Vas escuchando todo el rato los pensamientos o no? O sea, es un poco en el momento que ellos dicen. No, pero sí que es verdad, eso me pregunta mucho la gente si también me pasa con las personas. Ajá.
Y sí que es cierto que donde pongo la intención y la atención sí escucho. Ajá, Lo que pasa que yo controlo mucho no poner la intención y la atención donde no quiero, ajá. básicamente. Ujú. Entonces es como cuando tú estás en un bar, siempre pongo el ejemplo, estás en un bar y estás hablando con alguien y hay a lo mejor 40 personas hablando alrededor. Pues tú estás... Sí, con el foco con claro. quien estás. Si tienes Claro. TDAH también oyes a los demás de fondo, pero intentas como ponerte ahí, ¿sabes? Pues es un poco lo mismo, pero como con la comunicación. O sea, yo donde pongo la atención y la intención, ahí voy. Ajá. Si dirijo la atención o la intención a un sitio, sí puedo entender qué está pasando. Ajá. Oye, y antes has comentado que era el hecho de lanzar preguntas, o sea, ¿no? De conectar corazón con corazón y lanzar preguntas. ¿Siempre la comunicación es lanzando preguntas o puede ser no sé, voy a poner un ejemplo de una situación que puede ser estresante en el caso de un perro, de un caballo, una mudanza, por ejemplo, o, oye, te he vendido y te vas a ir de Francia a España porque te ha comprado ahí una amazona o lo que sea. Se pueden hacer comunicaciones de decir, oye, la situación es esta, vamos a hacer una mudanza, va a ser estresante, van a ser unos meses, no sé, complicados, de mucho cambio, de estrés, o sea, eso que no es lanzar preguntas, sino decir una explicación, ¿no? Sí, a ver, lo suyo es escuchar de vuelta qué es lo que quieren decir. O sea, esa parte es importante. O sea, es decir, vale, yo te digo que te vas a ir... Aquí ya tienes agua, luego. Una parte importante es escuchar, o sea, decir lo que va a ocurrir, oye, va a haber esto, te van a coger, te van a meter en un camión y va a pasar esto o lo otro. Pero luego escuchar que necesitan de vuelta. Que es como, vale, ok, si esta es la única opción, ok, pero necesito que estés conmigo y me acompañes a esto. O necesito que la persona que me recoja haga no sé cuántos. O necesito que al principio mi espacio sea este. O sea, también ya que no hay más opción de hacer cambio, por lo menos transmitírselo y escuchar un poco qué es lo que les hace a ellos de falta de vuelta de alguna manera, o una despedida, o un cierre, X. ¿Recomendarías hacer la comunicación en cualquier situación o hay alguna situación en concreto que recomiendas más? Y hablo de cualquier animal, ¿eh? Como por ejemplo el ejemplo que he puesto de, oye, pues no sé, una venta, una mudanza. En todas las ocasiones yo recomiendo hacer la comunicación. Lo que pasa que, por ejemplo, sí, cuando la gente me dice, no, es que es una eutanasia programada y es lo que hay. ¿Lo hago o no lo hago? Es como, incluso hazlo y mira a ver qué necesita el animal para cerrar ciclo. Y luego más o menos, pues depende, porque va un poco en necesidades. Hay veces también que la gente lo hace para saber si están bien. Oye, que no, que mis animales están fenomenal, pero quiero hacer comunicación para ver si hay algo que a lo mejor a mí se me esté escapando y no me haya dado cuenta. Ya, yo creo que lo que preguntaría lo primero es, ¿eres feliz? ¿Sabes? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Qué más puedo hacer? Pues tal me cual. imagino que es lo que más te suele preguntar la gente cuando dice eres feliz, digo, pero ¿feliz a qué nivel? Porque claro, tú tampoco eres feliz 24/7. No, pero en líneas generales, sí, ¿no? Sí. De decir, oye, pues tengo mis momentos, tengo mis días Claro. y tengo mis ratos, pero a nivel general soy un perro feliz. Exactamente, o no me falta nada, o sí, eso es normalmente lo que suelo preguntar y un poco qué te hace falta, qué necesitas. Reviso tema de comida. La comida, no, ya, pero era figura. Tema de comida o de, por ejemplo, de si necesitan algo más con los paseos, algún tema de dolor físico, alguna molestia, alguna cosa de ese estilo. Chequeo también, porque a veces que salen cosas que a lo mejor no son visibles, de, oye, pues me duele aquí, pero dice la persona, joder, pues es que no lo ha mostrado. Y luego va, y sí, o sea, hace poco tuve una gata, por ejemplo, que se hacía pis fuera del arenero, la habían mirado, remirado, no tiene nada, le han hecho análisis de orina, no hay nada, no sé qué, y hago la comunicación con la gata y la gata me dice, me noto una cosa que es como hinchada en el medio de la tripa que me presiona la vejiga a veces y me da molestia. Y le han hecho una eco y resulta que hay un tumor entre la vejiga y no sé cuántos, que no saben si es benigno o no. Pero claro, ya lo han ubicado porque me dijo, ¿qué hago? Digo, haz una eco. Digo, si no sale nada, no sale nada. Digo, porque puede ser un proceso inflamatorio diferente, pero yo miraría. Y efectivamente ha salido. Yendo por esta línea de, oye, te recomiendo hacer una eco, bla, 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 ¿trabajas con veterinarios a nivel diagnóstico? Sí. O sea, no de que yo, por ejemplo, acudo a ti de, oye, quiero saber si mi perro está feliz, sino de, Clara, tengo un caso que no sé por dónde me viene el viento, necesito que hables con este animal. O sea, ¿trabajas así? Trabajo ahora mismo con 5 veterinarios así. Una en País Vasco, otra que está en Zaragoza, 2 en Madrid y una chica nueva que me ha escrito de Málaga, porque le hice comunicación con su perro y me dijo, esto es flipante. ¡Puta madre, tía! Tenemos que hacerlo y tal. Y entonces me están pasando casos que no ubican muy bien qué es lo que está pasando. Y entonces pues el animal pues te da, o sea, obviamente no es, ¿le duele el estómago a mi perro? No, vete al veterinario.
vemos qué pasa. Una vez tenemos el diagnóstico, si hay cosas que se escapan, ya hacemos comunicación y vemos qué está pasando. O cosas tipo, oye, ¿quiere quimio o no quiere quimio? Pues mira, las consecuencias de la quimio son estas, las posibilidades son estas. Las consecuencias de no quimio son estas, las posibilidades, lo que ocurre si no te dan quimio es esto otro, ¿qué quieres? Y entonces el animal también puede elegir cómo quiere hacer sus procesos. O sea, el gato de una amiga dijo que no se operaba y no se operaba. Claro. Y Bueno, es dijeron, que está bien dejarles elegir, ¿no? A veces ella es es verdad que comunicadora nosotros tiramos mucho Sí. por nuestro egoísmo Sí. de querer que se queden más tiempo con nosotros cuando nosotros incluso como seres humanos a veces rechazamos el decir, oye, pues yo no quiero quimio porque no quiero estar hecho una mierda, pues a lo mejor el animal siente exactamente lo mismo. Hay animales que te dicen para adelante con todo. Este gato, por ejemplo, fue, no me opero, le dijo la veterinaria, si no se opera se muere en un mes. Le dijimos al gato, te mueres en un mes. Le dijo, si me operan, me muero en cuanto que me operen. Bueno, pues empezaron a meterle en cirugía, fue ponerle anestesia y dejó de respirar. Claro, qué fuerte. Literal, y han pasado ahora 8 meses y sigue el gato. Claro, le despertaron toda la historia, el gato con un mosqueo. ¿Sabes? Yo, pues, me he cago dicho en mal he dicho que no, es que no. Y me ha pasado con una gata que decía que no la castramos. Yo recuerdo una gata que teníamos, que es que era, o sea, venía, soltaba la camada y se piraba, no te daba tiempo. Entonces, tenemos que hablar con ella en plan de, escúchame una cosa, no. O sea, porque venían 7, 8 gatos, o sea, venía, paría, sacaba los gatos tal, y en cuanto que los gatos veía que empezaban a comer, se piraban. Y en una de estas nos pasó lo mismo, de que castrarla a la gata, que no, la cogimos a traición, la castramos y dejó de respirar hasta que no la despertamos. Y luego la pudimos castrar, luego ya después de la última camada que dijimos, esta es la última. Ya se dejó castrar, ya no sé qué, pero y estas cosas pasan mucho que yo a veces hasta alucino, flipo un montón, porque es como, pues sí. O sea, sí. ¿Y qué es lo que más te suele, o qué gente es la que más te suele venir? Porque, no sé, yo ahora me pongo en situación y pienso que gente que adopte animales, ¿no? A lo mejor el que has vivido, qué traumas has tenido. Creo que a mí es lo que más me generaría como esa duda, ¿no? De conocer un poco más. Sí que es verdad que hay gente cuando adopta un animal me dice, hay algo que tenga que saber, alguien a quien eches de menos, alguna cosa. Sí que es verdad que los animales están muy en el presente. Entonces, normalmente sí que te pueden contar algo del pasado si está vinculado con algo, digamos, que perturba su vida actualmente, pues, oye, tengo un mogollón de miedo a esto, o no soporto a este tipo de gente, o con esto necesito tiempo, o he comido muchas cosas y mi estómago no está bien. Me estoy hablando así como de casos, te digo, de la semana pasada, Y luego a veces hay animales que te dicen nada. Todo bien. Todo bien. O necesito tiempo, o porque hay mucha expectativa de la gente, por ejemplo, cuando adopta un animal de, ay, es que no es tan cariñoso. Hay algunos que sí, hay algunos que son, pero otros que les cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, el entender también esa parte de nunca conectado con los seres humanos al nivel que tú le estás pidiendo porque no tiene ese tipo de vínculo, dale un poquito de espacio, es como muy automático. O sea, yo de hecho el último caballo que cogí, le cogí porque fuimos a un sitio y tal, y tenían caballos, y bueno, no voy a entrar mucho, pero se me quedó mirando y me dijo, socorro. Y fue como, ¿cuánto por el caballo? Ya, claro, ¿y qué haces en esas situaciones? No ir, o si alguno no te ir, no ir. pide ayuda, el No animal ir. que sea. Claro, siempre que encuentro un animal, por ejemplo, hay animales que me encuentro por la calle que sí que piden ayuda, y hay otros animales que me encuentro por la calle que quieres ayuda y es como no. Y también hay que respetarlo. Claro. Y luego a sitios estos intentar no ir. Porque Wow. claro, porque es que es complicado. Ya ves qué complicado tiene que ser eso, es verdad. Y por otro lado, hemos estado hablando como todo con animales vivos, o yo lo estaba pensando así. Supongo que mucha gente se planteará el si se puede hacer esto con animales que ya hayan fallecido. Se puede, pero, o sea, para mí hay una ética, o sea, la comunicación con animales fallecidos, cualquier comunicación, tiene que ser siempre a favor del animal. Una vez ha fallecido, hay muchas cosas que ya no podemos hacer. Cosas tipo, se pueden hacer preguntas tipo, ¿fuiste feliz? Sí. ¿Pero te hubiera gustado ir a la playa y no te llevé? ¿Qué ganas con eso, no? Un poco, o sea, en el sentido de, ya falleció el animal, es decir, no puedo cambiar esto. O preguntas tipo, ¿debí practicar la eutanasia o no? Pues son preguntas que yo intento no hacer, digo a la persona, esta pregunta no la vamos a hacer, no te preocupes, que sea lo que sea va a salir. O sea, si el animal tiene que transmitirte algo acerca de sus últimos momentos, lo va a hacer. Entonces, para mí fallecidos es una comunicación y ya está, una de cierre, asegurarnos que el animal ha trascendido bien, no se ha quedado nada pendiente, da los mensajes que tiene que dar y recibe de su familia los mensajes que tiene que recibir, que la mayor parte de las veces los mensajes que reciben de la familia
ya lo saben, porque conviven con nosotros, nos conocen, pues dile que le quería mucho, dile que fui muy feliz con él. Lo saben, o sea, lo saben porque han estado ahí. Entonces lo saben, pero bueno, aún así la persona se queda como tranquila de transmitir los mensajes y tener respuesta de vuelta. Y para mí es una. Y normalmente antes de los 7-8 meses, que es cuando, yo siempre digo que en las 24 y 72 primeras horas, el cuerpo y el alma están como todavía separándose. A partir de ahí el animal puede decidir o irse al otro lado del velo, que es como empezar otra vez el proceso de reencarnación, o bien quedarse por casa energéticamente un tiempo para ver qué pasa con su familia, cómo se siente su familia, etcétera, etcétera. Y luego a partir de ahí, ya cuando pasan al otro lado del velo, que suele ser a partir de los 6-7 meses, ya es verdad que no suele haber comunicación porque el animal empieza el proceso otra vez y es su proceso de reset para ver si vuelve a reencarnar, si regresa, cómo, cuándo regresa. También digo a la gente, el alma de ellos no nos pertenece. Entonces, yo siempre creo que nos volvemos a encontrar. Yo creo que en esta vida o en otra o ahí arriba nos encontramos. Estoy convencida. Pero eso no quiere decir que vida tras vida el animal tenga que volver a nosotros en sus vidas. O sea, sus vidas son más cortas que las nuestras. Entonces a lo mejor la siguiente le toca ser jaguar en el Amazonas. Vale, te iba a ir yo preguntando un poco más sobre esto. O sea, la tendencia es que en algún momento nos encontremos, pero si mi perro ha fallecido, que no el siguiente perro que tenga no sea el mismo alma de mi perro anterior, ¿no? Claro, porque el alma de tu animal, igual que la tuya, tiene que aprender cosas. Y a lo mejor de repente a tu perro le toca ser, yo qué sé, una mosca o un jaguar en el Amazonas, como hemos dicho, o un X, ¿no? Entonces, el alma tiene aprendizajes. Sí que es verdad que esto es complejo, porque realmente el tiempo no es lineal. Pero si nos metemos en eso ya es una historia. O sea, existen infinitas conciencias en infinitos planos trabajando de forma simultánea, lo que pasa es que solamente somos capaces de ver un plano. Pero tu animal ahora mismo está siendo todo lo que le haya tocado ser a nivel álmico, tú igual. Entonces, yo siempre creo que estamos en contacto constante por ese hecho. Wow. Pero luego le puede tocarse otra cosa, pero a lo mejor de repente, dentro de, yo qué sé, de 7 años, aparece un perro y dices que, es que me recuerda un montón, y es un tema energético de los ojos, y es que hace lo mismo, hace cosas muy parecidas, yo le miro a los ojos y me recuerda un montón a este animal, y es que ha vuelto. Aunque haya vuelto, no quiere decir que tenga que hacer las mismas cosas que hacía el otro animal, porque tu aprendizaje en ese momento es diferente y el aprendizaje de tu animal también es distinto. Entonces vas a reconocer el alma, pero va a haber patrones distintos, vais a tener momentos diferentes, me sale en inglés como challenge, como sí, un reto. Retos diferentes, porque en ese momento hay como aprendizaje diferente entre uno y otro. Entonces, aunque sea el mismo alma, puede venir a encarnar otras cosas distintas y enseñarte cosas diferentes, con lo cual no va a ser 100% el mismo animal. Dios, qué guay. Oye, ¿y detrás de todo esto hay alguna ciencia de la comunicación animal? Hay varios científicos... Bueno, hablo de comunicación animal, toda esta parte que nos acabas de hablar de almas, reencarnación, todo esto. Hay varios estudios, el tema de telepatía, por ejemplo, está estudiando, pero todavía no hay como estudios de esto que dice gente. En el estudio de la Universidad de Wisconsin, no. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, está el doctor Rupert Sheldrake, que era un bioquímico inglés, sí que habló en su momento de los campos morfogenéticos. Que hablaba de cómo los campos electromagnéticos de todos los seres vivos están conectados en un campo energético más grande. Y en ese campo energético se generan conexiones. De hecho, él tiene un libro que se llama De perros que saben que sus dueños están camino de casa. Wow, vale, nos lo apuntamos. Y son todos estudios, algunos que son un pelín crueles, porque yo me lo leí, y es de cómo los animales están conectados. Pues por ejemplo, una conejita le quitan este es súper heavy, pero bueno, le quitan sus crías, la ponen en una habitación aparte que no puede oír nada y empiezan a matar a las crías. ¡Ay, coño, qué horror! Es muy heavy, pero cómo ella reacciona sin aparentemente estar oliéndolas ni viendo la escena ni nada, pero energéticamente lo sabiendo siente, lo nota, lo sabe. ¿no? O eso, perros que saben que la persona va a venir y cambian, porque claro, al principio también hay un patrón olfativo. Si tú pasas 8 horas fuera de casa, el olor tuyo al principio no es el mismo que el olor cuando llevas 8 horas fuera de casa, y el animal también reconoce el patrón olfativo y sabe cuánto tiempo queda para que vuelvas. Pero haciéndolo como a saltos, pues de repente, ahora vuelvo a las 2 horas, ahora la hora, y cómo el animal energéticamente con esa conexión que tiene, sabe cuándo va a venir. A nosotros nos pasa que dices, es que he pensado en salir de casa y ya estaba hasta en la puerta. Y, ¿sabes? O sea, tienen como esa conexión de lectura a nivel energético. Luego también hay estudios, por ejemplo, hay el de la doble rendija, que habla de la importancia de donde pongo la atención. O sea, el de la doble rendija era un experimento de partículas, entonces estaban con una máquina lanzando partículas, tiqui, 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 y había 2 rendijas, la rendija A y la rendija B.
lo dejaron ahí tirando, porque como es un tema de probabilidad, pues a más tiros, más información tienes y luego puedes hacer mejores estudios, y se dieron cuenta que cuando estaban los científicos mirando, las partículas iban en dirección a donde los científicos ponían la atención. Wow. Se piraron, se fueron a comer y entonces vieron que se repartían igual entre un lado y el otro. Entonces se dieron cuenta que nosotros somos capaces también de, con la intención, hacer que la energía materialice en un sitio o en otro. Esto, bueno, a ver, a mí que me gusta leer un poco sobre todo, a lo mejor le conoces porque diría que es bastante conocido, Joe Dispenza, Sí. que en el libro de Deja de ser tú sí que habla mucho de todo el mundo cuántico, de cómo realmente somos un 99% energía y Exacto. un 1% materia. Y ahí lo comenta mucho también lo que dice, ¿no? De que en realidad hay muchas líneas y hay como muchas vidas o muchas conciencias y realmente no solo esta, sino que hay muchas más. Lo digo porque quizás es un libro, voy a decir, más o menos sencillo de leer, porque yo reconozco que también tiene chicha, pero sí. el primer tercio es como, perdona, pero Sí. ¿qué te has fumado, tío? Sí. Pero luego en realidad es y muy yo he ido a interesante. cursos suyos y es súper interesante, Ajá. ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho cómo trabaja y al final todo es energía, porque es verdad que yo siempre te pongo el ejemplo, es como si dices, ay, tengo que llamar a no sé quién y suena el teléfono y es esa persona. Es brutal. ¿Eso pasa? ¿Cuántas veces pasa? Cuando tienes conexión con alguien que de repente te viene alguien a la cabeza y le llamas, pues que te iba a llamar esta semana, o eso pasa muchísimo. O sea, yo tengo una amiga que me odia. Conexión. Tengo una amiga que me odia brutalmente porque de repente a lo mejor me viene y le mando un mensaje y le digo, ¿quieres dejar de pensar en mí? Estás muy pesada. Y me dice, pero ¿Cómo lo sabes? Y así me pasa con gente que tengo confianza, que a veces otra amiga mía que le mando un mensaje y le digo, ¿qué te pasa? Que estás muy pesada. O sea, me ha venido a la cabeza 3 veces hoy en la mañana, ¿qué te pasa? No, es que tengo un problema. O sea, quiero decir que pasa y estamos conectados de esa manera y pensamos que no, que estamos todos desconectados entre sí, no es verdad. Wow, qué fuerte. Lo que pasa es que luego hay que entrenar la atención y la intención para saber dónde vas. Pero realmente, o sea, es fácil de percibir la información. Ya. Bueno, Clara, y para ir finalizando este episodio, que en realidad podríamos estar aquí hablando un montón de horas más, porque me parece súper interesante y toda esta parte, ¿no?, energética y eso, pero en algún momento tenemos que poner fin al episodio. Antes comentabas que hay más gente, ¿no?, que hace todo el tema de la comunicación animal. Es verdad que yo creo que, como comentaba antes, toda la parte energética, espiritual, cada vez se le está dando más bombo y más... más bombo, vamos a decir. Diría que cada vez hay más gente que puede hacer todo este tema de comunicación animal. ¿Darías algún consejo a la gente o qué cosas deben de tener en cuenta antes de realizarlo? El cómo poder elegir una persona. Con quién resuene. O sea, esta lleva un rato que quería agua, bájate, anda, que ahora te damos agua. ¿Qué cosas tener en cuenta, qué mirar, qué...? Yo sobre todo es un tema de feeling. Creo que al final es un tema de feeling que te dé la persona. Porque hay gente que hace comunicaciones más a nivel más energético, más sutil, y yo, por ejemplo, soy muy pragmática, muy 3D. Entonces, al final, ¿ves? Eso es comunicación. Ya. Yo soy muy pragmática, entonces es un tema de feeling. Como hoy por hoy casi todas tenemos Instagram o web o cualquier cosa, es echa un ojo, mira a ver quién te resuena, cómo habla, qué te cuenta, incluso manda un mensaje y pregunta, oye, ¿cómo trabajas tú tal? Y al final, pues bueno, la suerte es que cada vez hay más, cada vez somos más y es más fácil elegir qué es lo que vibra contigo. Pero que lo hagan con quien quieran hacerlo, pero que lo hagan porque de verdad que es que cambia mucho la perspectiva sobre tu animal, sobre cómo ayudarle, le puedes ayudarle a vivir las cosas de manera diferente. O sea, hay como 1000 opciones que a lo mejor se te pueden escapar de pronto, que si tu animal te dice, no, mira, es tan fácil como esto, es que te cambia ya la vida. Tómate también. Todas quedan en agua. Como has visto que además están muy acostumbradas a que las escuche con todo, entonces son como muy claras, eso mejora mucho. Cuando se comunican súper bien, es verdad. Cuando empiezas a escucharles, aprenden a comunicarse de manera mucho más clara. Sí, estoy de acuerdo, la verdad. Y es que te ahorras problemas de todo tipo, convivencia, de adelantarte a enfermedades, a tantas cosas, que es que yo creo que además es algo tan sencillo. O sea, yo tengo cosas gratuitas. Yo a la gente les doy meditaciones gratuitas, les doy cosas gratuitas porque creo que si convives con animales, lo mínimo es que puedas hablar un poquito de su idioma. Diles a los espectadores dónde pueden encontrarte. Pues estoy en Amanaturis en todos lados, en amanaturis.com es la web, el Instagram es @amanaturis, el TikTok también, pero no le doy mucho esto, ¿verdad? Vamos, y en YouTube también, y siempre que necesitéis información o cualquier cosa, yo tengo un montón de meditaciones gratuitas que me podéis pedir, que podéis empezar a hacer, o sea, que os van a meter en el camino de la comunicación
y que os va a dar mucha información para convivir con ellos, que al final yo creo que se lo merecen, tía, porque es que Estoy de acuerdo. o sea, sí, nos sí. lo dan todo y hay veces que no entendemos bien y la cantidad de peso que tú te quitas por entender lo que necesitan y no estás dando vueltas, y no te agobias, y no te preocupas, y a ellos les solucionas, es que de verdad que lo hagan con quien quieran, pero que empiecen a investigar y si no les mola, no les mola, no hay ningún Qué problema. Oye, Pero... ¿y la gente se puede formar contigo? Sí. Tengo formaciones, tengo una línea que es más enfocada en animales propios, porque hay un tema más de expectativa, del miedo a ver qué me dice, y luego otro más en animales en general. Y yo trabajo mucho desde la parte de neurociencia, entonces trabajo mucho sistema de creencias, también para que la gente sepa... Qué importante es el sistema de creencias. Es la base de la vida, de todo lo que haces. Oye, muchas cosas digo, lo que aprendemos en comunicación podemos aplicarlo al día a día porque es que no hay mucha diferencia. Entonces, lo hago mucho desde ahí y mucho desde la parte de cómo saber si lo que estás comunicando es real o te lo estás inventando. Porque ahí es donde pinchamos todos, incluida yo. Yo les digo a mis alumnos, digo, yo hago 6 consultas al día, 5 o 6 días a la semana desde hace 14 años. O sea, ponte a multiplicar la cantidad de animales con los que yo había hablado. Y hay veces que hago comunicación y digo, uy, esto no sé si es mío o no. Y está perfecto, pero si tienes las herramientas desde el punto de vista de la neurociencia, de la meditación, de conocerte, sabes dónde has pinchado, dónde te has equivocado o si no te has equivocado. Y todo eso da un trabajo de base que cuando te pones a comunicar se quitan mucho las dudas, te resulta mucho más fácil seguir haciéndolo, se vuelve algo del día a día súper práctico, súper sencillo y que solo requiere de tu constancia y de que estés ahí tomándote el tiempo de hacerlo como el que va al gimnasio. Vale, Clara, en este podcast hacemos una cosa con los invitados y es que cada invitado deja una pregunta para el invitado siguiente. ¡Oh, ¿vale? qué guay! Así que tenemos una pregunta de nuestro invitado anterior, que era Víctor de Un Veterinario, que tenéis el episodio que lo podéis escuchar. Y su pregunta es la siguiente: si no te dedicases a lo que te dedicas, ¿qué te gustaría ser? ¡Ostras! Actriz de musicales. Pero es que ¡Tía, qué fuerte! ¿Sabes que yo eso también lo tengo ahí como en otra vida? Pero no tengo el talento, tía, es imposible. imposible. Pero creo que sería actriz, sería o actriz de teatro musical. Además de teatro musical. O es que no se me ocurre ninguna otra cosa. No creo que pudiera ser ninguna otra cosa. Qué fuerte, qué guay. ¿Y por qué no lo fuiste? Porque tengo un oído enfrente del otro. O sea, porque soy arrítmica, sorda y lo intenté. Estuve en clases de claqué, en clases de canto, en clases de tal y fue como... Me voy a dedicar a otra cosa porque esto porque en realidad esto no va. Esto no va. Pues nada, vete pensando la pregunta para el siguiente. ¿Se puede saber invitado? quién es el siguiente? No. Vale, no, o sea, es pregunta, vale. Totalmente lo que se te ocurra, lo que quieras, ¿vale? Vale, perfecto. Y nada, pues para vosotros, muchísimas gracias por estar en un episodio más aquí. Espero que este episodio os haya abierto, no sé, un mundo nuevo y sobre todo que os planteéis el hecho de comunicaros realmente con vuestro animal, de saber qué es lo que siente, lo que piensa y, como decía Clara, mejorar ese vínculo, ¿no? Y esa convivencia realmente. Ya sabéis que si queréis que venga algún invitado, que hablemos sobre algún tema en concreto, por favor dejadlo en comentarios y cualquier duda también que tengáis, os dejamos por aquí todos los detalles y contactos de Clara, la podéis preguntar a ella y para nosotros también lo que queráis y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.